Entonces, como siempre, y somos muy caballerosos, la dama del grupo, Giovanna, por favor, empezamos contigo. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Giovanna Venosi, soy de Argentina, soy oftalmóloga y me especializo en presbicia. Mi padre desarrolló el método Venosi hace 20 años, que es un tratamiento farmacológico para la presbicia, al cual me dedico desde hace más de 10 años, y ese es mi principal área de interés. Perfecto, muchas gracias. Y como aparecen de izquierda a derecha, al menos en mi pantalla, sin ningún orden en particular, Rafa, por favor. Bueno, yo soy Rafael Iribarren, soy médico oftalmólogo, hago investigación básica y clínica y me dedico mucho a estudiar, y una de las cosas que más estudié es cómo es la acomodación y cómo cambia el cristalino con la edad. Nada más, Perfecto. no tengo ningún puesto académico ni nada. Y uno de los autores más prolíficos en esa área, precisamente, no hay mes que Rafa no tenga un artículo que brinque, ¿no? Así es que toda una autoridad también en el tema. Y bueno, sigue Felipe, por lo menos en el lado derecho de mi pantalla. Bueno, mi nombre es Luis Felipe Bejarano, soy colombiano, soy subespecialista en segmento anterior. Mi área de interés es cirugía catarata por microincisión, hipermaduras y refractiva. He desarrollado una técnica para presbicia muy similar a la Blended Vision y a la Presbeyond, mejorando las aberraciones y haciendo una sumación de visión entre los dos. Y hace un tiempo, desde el 2012, vengo desarrollando o hemos desarrollado las gotas para la presbicia, similar a Giovanna, para manejo de métropes, presbitas, para hacer un manejo no invasivo de la presbicia. Bueno, es un gusto estar con vosotros. Bueno, yo estoy en Alicante, España. Soy oftalmólogo académico con interés quirúrgico en todo el segmento anterior, en cirugía de córnea, refractiva, catarata y glaucoma. Y el tema de la presbicia pues ha sido a través de nuestros estudios con lentes intraoculares, lentículos intracorneales, desarrollo del Presbymax Swing, uso y verificación de la eficacia de las gotas de presbicia FOB, que son las de Felipe, y también colaboración en el desarrollo de instrumentos para medir la acomodación, y más recientemente el Open Field Analyzer, que es un aberrómetro de campo abierto que son los que realmente van a medir la acomodación eliminando la acomodación instrumental. Es decir, que soy un poco polifacético, pero vamos, muy contento de estar con vosotros compartiendo y aprendiendo todo lo que sabemos todos. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Y también para el público, otro de los autores prolíficos y metido en todos lados, publicando hasta con los chinos y todo. Es realmente impresionante lo que has hecho, Jorge. Y conozco a uno o dos de tus fellows. Y si tuviera unos cuantos años menos, me iría a hacer un fellow contigo, pero ya la vejez viruelas, ya ya esto de andar haciendo locuras, ya lo hice alguna vez en la vida, ¿no? Eres bienvenido cuando quieras, de verdad. No Muchas como, gracias, Jorge. como compañero. Y bueno, esperemos que Guillermo Campos se pueda conectar, ya que la tecnología hoy nos está jugando un poco de malas pasadas, como dijo Felipe, es prenavideño, y acá en México las posadas ya empiezan y de ahí ya se acabó, ¿no? Es fiesta todos los días. Bueno, pues quizás una de las preguntas que quedó con el público en la tertulia pasada, para no repetir todos, era ¿cómo medir realmente la acomodación, ¿no? Porque todo, sí, es que sí te da acomodación, no es que no te da acomodación. Y creo que ahí está el meollo del asunto, porque es lo primero que tendríamos que aclarar para saber si los métodos quirúrgicos o las gotas realmente nos están dando acomodación o nada más es un efecto miótico con algo de profundidad de foco y ya está, ¿no? Creo que ya adelantaste algo tú, Jorge, ya que estabas hablando. Para ti, ¿cuáles son los métodos que hoy en día realmente tenemos al alcance para de verdad medir acomodación que no sea, es que me parece, yo creo, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Pues mira, lo primero es que cuando queremos saber si vemos de cerca, la visión de cerca involucra dos capacidades, que son la acomodación, que se define como cambio de la potencia del ojo en virtud de la distancia de enfoque,
y la pseudoacomodación, que es una situación óptica en la cual podemos enfocar simultáneamente en distintos puntos focales sin que haya cambio en la óptica del ojo en cuanto a potencia. Por tanto, lo que diferencia la pseudoacomodación de la real acomodación es el cambio de potencia en virtud de la distancia de fijación. A todo esto hay que añadir los cambios aberrométricos. Yo creo que hoy hay que usar tanto el cambio de potencia como los cambios aberrométricos que ocurren cuando se fijan a distintas distancias. Entonces, el problema es cómo medimos cada uno. Y hay una gran confusión entre todos los que manejan este tema y sobre todo en la literatura científica en cuanto a que se confunde la curva de desenfoque con la capacidad de acomodar, lo cual no es verdad. La curva de desenfoque aporta la capacidad de ver de cerca que se puede obtener bien con una lente bifocal, bien con una lente DOF, con lente multifocal y por supuesto una lente acomodativa. No define ni discrimina los cambios de potencia y por tanto curva de desenfoque es igual a capacidad de ver de cerca que aporta una técnica. La única manera de saber si estamos ante una acomodación real es medir la potencia dióptrica y su cambio con la distancia y los cambios aberrométricos. ¿Cómo se miden? Pues el único aparato que lo hace correctamente, ahora diré por qué, es el WOM, que es el Wavefront Analyzer, que es de Topcon, es un aparato que permite leer cambios de potencia en virtud de la distancia. El problema es que tiene una repetibilidad y una tanto intra e interindividual pues regulares. Nada más mide potencias. La manera de medir las aberraciones estaría bien con el Ray Trace, que es la tecnología que se ha usado más, pero que tiene una baja reproductibilidad intra e interindividual. Por tanto, puede engañar digamos, a los resultados según el momento de la exploración, pero sobre todo es muy variable y tiende a sobreestimar la acomodación. Y ahora mismo la técnica que yo creo que es más fiable, y estamos ahora estudiando y hay datos ya, es el Open Field Aberrometry, el OFA, en el cual medimos cambios aberrométricos y de potencia en la distancia acerca en campo abierto, es decir, que no hay acomodación instrumental. Cualquier aparato al cual nos apoyemos en una mentonera va a generar por la distancia una acomodación instrumental. Bueno, pues este aparato la elimina, por tanto, la única manera de determinar si un aparato está midiendo acomodación instrumental, está midiendo cambio en potencia en virtud de la distancia, está midiendo su acomodación, es el OFA, y todo lo demás son métodos para medir algo parecido a la acomodación sin fiabilidad, y desde luego la curva de desenfoque solo mide la curva de visión de cerca. Ese es un poco el tema y la situación actuales. Perdón. Sí, adelante, Rafa, porque justo te iba a preguntar. Me encanta justamente todo lo que dice Jorge Alió y estoy aprendiendo a medida que lo escucho de estos diseños nuevos de estos aparatos. Y yo justamente para ilustrar con dibujos estas palabras tan complejas que a veces son difíciles de entender como la palabra aberración, quiero mostrar solamente 3 diapositivas, así que voy a compartir la pantalla si me permiten. Sí, claro. Para mostrar 3 fotos. Una de la aberración esférica, otra de la capacidad del cristalino, a ver si me permiten compartir pantalla, y otra de lo que descubrió Bullstrand acerca de la acomodación en el año 1907-1910. Esta primera es una foto de una lente esférica común, no una lente asférica que tiene compensadas las curvaturas más periféricas, sino que una lente esférica común, maciza, tiene aberración esférica. Esto quiere decir que los rayos más periféricos se cruzan antes. Esta lente ciertamente tiene una multifocalidad que permite que, por ejemplo, haya 2 o 3 focos y entonces esta lente es como una lente de foco extendido, como cualquier lente esférica o que tenga sus compensaciones. Ahora fíjense qué interesante. Yo les muestro este cristalino de un pez o de un ser humano, daría lo mismo, que es completamente esférico y sin embargo los rayos no tienen aberración esférica como en el dibujo del lente macizo. Y esto es porque el cristalino normal de cualquier mamífero o de cualquier pez tiene un gradiente de índice de refracción en el que el índice de refracción va cambiando de la superficie al centro, haciéndose mayor hacia el centro, y eso hace que los rayos se curven dentro del cristalino. Esta curvatura de los rayos dentro del cristalino
que evita la aberración, en realidad el cristalino va cambiando su densidad con el tiempo y en los cristalinos jóvenes la aberración esférica es negativa, o sea, los rayos periféricos se cruzan detrás y la aberración con los años se vuelve positiva, los rayos periféricos se cruzan por delante. Pero fíjense, esto ya se sabía en el año 1800 y en 1907 Gullstrand dibuja en su libro de Helmholtz y Gullstrand este dibujo que muestra el cristalino mirando de lejos y el cristalino acomodado. Y Gullstrand se dio cuenta que las curvaturas internas de ese gradiente cambiaban y por eso le dieron el premio Nobel, porque él descubrió que el gradiente del índice de refracción era responsable de 2/3 de la acomodación. Entonces, la acomodación cambia las aberraciones. Y por eso me parece muy importante, voy a dejar de compartir, lo que dice Jorge acerca de la importancia de medir realmente el poder del cristalino y las aberraciones del cristalino a medida que cambian con los distintos sistemas que usemos para devolver la acomodación. Es muy difícil hacer esto, hace falta tecnología de punta, porque a pesar de que Gullstrand se dio cuenta de esto hace 100 años, todavía no existe, o por lo menos por lo que dice Jorge, ya está empezando a existir la tecnología como para poder mostrar estos sutiles cambios adentro del cristalino. Perfecto, muchas gracias, Rafa. Creo que lo ilustra muy bien esto para poder traducir. A veces las imágenes se quedan más que las palabras, ¿no? Pero excelente combinación entre Jorge y tú. Y Felipe, yo sé que también tú tienes por ahí tus ideas de qué es lo que podemos hacer, sobre todo cuando no tenemos acceso a todos esos aparatos de cientos de miles de dólares. ¿Qué es o cómo lo juzgas tú que podríamos hacerlo, ¿no? Bueno, en realidad lo que he seguido intentando con Jorge y con Rafa realmente es buscar una medida de acomodación que no genere ningún tipo de duda cuando tú hablas en público o ante un grupo de oftalmólogos, porque tal cual como hablábamos previamente, yo tengo el iTracy, tomé mis medidas con el Tracy, con el nuevo software, con la versión 6 y mide, pues sí, digámoslo, como él toma es una autorrefracción con ray tracing, entonces te toma una refracción de lejos, luego te toma una refracción de cerca y la diferencia en ese poder refractivo es lo que ellos toman como acomodación. Pero realmente yo no creo que eso, yo personalmente no creo que eso sea una verdadera acomodación. Eso yo igual lo tomaba porque eso lo mide el HD Analyzer también y yo he medido con el Osiris antes de que fuera OFA o aberrómetro de campo amplio, me tomé ese poder refractivo tanto con el Tracy, con el Osiris y con el HD Analyzer. En todos el cambio refractivo que yo tenía era entre 0,50 y 0,75 cambio hacia la miopía. Entonces uno diría, pero mira que ahí acomodaste eso. Yo realmente no creo que esa sea una capacidad acomodativa. Seguramente algo ha pasado allá adentro, tanto acomodativa, como dice Jorge, o pseudo acomodativa, porque todos sabemos que en la acomodación cerramos la pupila y seguramente nos va a aumentar la profundidad de foco. Y cuando hacemos eso generamos una pseudoacomodación miópica también por la difracción, pero realmente hablando con Jorge en las últimas alcanzó a tomar a una paciente con las gotas, con el Osiris de campo amplio y pudo demostrar una verdadera acomodación de media dioptría a los 30 centímetros y 1/3 de dioptría a 20 centímetros. Entonces, digamos que eso es lo que estamos intentando de poder medir una acomodación que cuando alguien se pregunte si realmente es acomodación o no, lo puedas realmente verificar y como dijo Jorge, que sea repetitivo y reproducible interpersonal, o sea, porque es que es muy diferente si a mí me da bien, pero al otro no y no puede ser reproducible, pues tal vez no es un aparato que se pueda tomar como punto de referencia o como gold estándar. Lo otro que habíamos visto, que estaba pensando ahí con Jorge, en medir esta acomodación, el otro es el WAMP, que él lo tiene, pero realmente es complejo medirlo. Y lo que habíamos visto tú y yo, Van, con otro aparato que hacía muy parecido, el PS3 o algo así que tú me mandaste,
Digamos que esos son como los que miden un poco, pero no el campo amplio. Y Rafa, que no hemos vuelto a hablar con Pablo Artal, él había quedado en los pacientes que él midió. Es muy extraño en los métodos que él midió porque tiene un aparato experimental gigantesco, ese no es comercial, en su laboratorio, pero increíblemente la pupila se agrandaba en la de él, no sé por qué, y no sé si lo hace en la oscuridad, no con luz, pero quedó Pablo de decirnos, porque él toma todas las medidas y es un aberrómetro de doble vía como el HD Analyzer, que iba a medir la diferencia en las aberraciones. Ese es el resultado que yo estoy esperando del aparato de Pablo, porque yo pienso que si hay cambio en las aberraciones, coordina con lo que acaba de decirme Rafa nuevamente a todos, que él me lo había dicho y me lo ha repetido 50,000 veces y yo ya lo tengo muy, muy claro por qué los pacientes a cierta edad empiezan a volverse hipermétropes, porque cambian todos los índices de refracción del centro afuera. Rafa me tiene súper estudiado en eso y súper bien ilustrado. Entonces yo pienso que en este momento alguien que nos, un aparato que nos mida esos cambios aberrométricos y de poder sin tener tanto en cuenta como la refracción si me volví miope, yo pienso que es mejor. Y lo que dice Jorge, que es la curva de defocus, obviamente la curva de focus lo que nos dice es tener un rango de visión suficientemente nítida, 20-30 o 20-40, en un rango de distancia, que es lo que da cuando uno hace la curva de focus. Lo empieza a poner desde +3 hasta -2 generalmente, y entonces se supone que en esa curva de focus lo que se maneja es la acomodación con la cual tú puedes o relajar o contraer y compensar ese defecto que te están poniendo adelante refractivo, que suena lógico acomodativamente, pero entonces si nos vamos a un multifocal, pues este man no está acomodando nada y lo que tiene son diferentes puntos focales que tratan de compensar el defecto refractivo que le estás colocando adelante. Entonces, sí es difícil de medir, pero yo pienso que esos aberrómetros de campo amplio, que como dice Jorge, que no me lo había dicho antes, te pueden quitar esa medida acomodativa instrumental porque es de campo amplio. Pienso que eso puede volverse algo más repetitivo y más confiable para tener una medida precisa y estandarizar esas medidas, porque es que, y discúlpeme, ahí me alargué, es si yo muestro que acomodo con el Tracy, pero luego Jorge demuestra con el OFA que acomodan las FOB, y luego viene Giovanna y muestra, no sé, con el HD Analyzer que acomoda. Pues yo pienso que tenemos que como estandarizar, obviamente eso se hace solo con estudios clínicos pudiendo demostrar acomodación para que finalmente se vuelva un gold estándar y el que quiera demostrar acomodación pues tiene que demostrarlo con un aparato específico. Perfecto, muchas gracias. Felipe, Giovanna, ¿tú qué utilizas si es que tienes acceso? Porque a veces pues es muy bueno tener todos esos aberrómetros y extended wavefronts, etcétera, pero no todo el mundo lo tenemos y a reserva de eso en la vida real, ¿qué utilizas tú para poder medir si es que lo logras hacer, ¿no? Yo creo que no hay, salvo lo que está contando el doctor Alió, en este momento creo que no hay nada que realmente mida la acomodación. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijeron los tres. Creo que más allá de todas todos los defectos en el cristalino, hay otras cosas que también suceden durante la acomodación, como es el cambio pupilar, como es la convergencia o la divergencia. Creo que son tantas las cosas que suceden para que una persona pueda enfocar que es muy difícil medir o que se pueda realmente medir la acomodación. A ver, en cuanto a la curva de desenfoque, coincido plenamente con que no podemos decir que eso mide la acomodación. Pero además, todos los que hemos hecho curvas de desenfoque sabemos lo subjetivo que es tomar esas mediciones. Entonces, ¿realmente estamos midiendo mismo la curva de desenfoque? ¿Qué tan real es? ¿Qué tan repetible es? Depende del cartel que usemos, depende cómo tome la persona realmente, dónde hacemos el corte. Hay un montón de cosas que van a hacer que sea muy complejo. Entonces creo que realmente también ese es el motivo por el cual al día de hoy, con tanta tecnología, no se está terminando de lograr. Insisto, no conozco lo que está hablando el doctor Alió, por eso no puedo hablar de eso, pero hemos medido con el eTrace, hemos medido con el HD Analyzer, hemos medido con un montón de equipos y la realidad es que la mayoría infieren
hacen cálculos, toman una medida, toman nota, calculan, y entonces esto es lo que uno está acomodando. Y después en la clínica, y uno cuando lo ve en la práctica, tampoco coincide tanto. Entonces, creo que sería maravilloso tener un equipo que pueda medir la acomodación, porque nos sacaría de dudas a todos. Ahora, dicho esto, creo que también tendríamos que entender mejor la acomodación. Creo que todavía hay cosas que nos faltan conocer de la acomodación. Los que más describieron son todos los que nombró Rafa. Estamos hablando de hace muchísimos años atrás. Y al día de hoy también, si bien hay un montón de nuevas teorías y hay avances, tampoco hay coincidencias. No todos están de acuerdo o estamos de acuerdo con los mismos mecanismos de acomodación, con lo cual me parece que todavía nos falta entender. Y lo cual lo hace maravilloso, ¿no? Pero difícil, y difícil entonces poder medir algo que no terminamos de conocer. Bueno, justamente apoyando lo que dice Giovanna acerca de lo complejo que es el desempeño acomodativo, yo agregaría que incluso es muy complejo el acto de leer, y que en general los endpoints de los ensayos clínicos, tal cual se aprobó la gota en Estados Unidos, no miden acomodación, sino que miden solamente agudeza visual de cerca. Y en este punto quiero explicar que la agudeza visual de lejos para la operación de catarata en general se toma monocular y se pide 20-20 o algo similar. Pero para la visión de cerca, la agudeza necesaria para leer letra del diario es solamente 20-40 o 20-70. Yo lo que decía es que la agudeza visual de cerca necesaria para leer en forma binocular en los niños, en los adultos jóvenes, en los adultos mayores, la agudeza visual de la letra normal del diario, de un libro de letra mediana, no pasa de 20-40, es una agudeza mucho menor que la que se exige en la cirugía de catarata. Y encima se agrega la binocularidad, que hace que se pueda leer todavía con menor agudeza visual en cada ojo, porque la agudeza visual binocular, que lo diga Giovanna o Felipe, que la miden sistemáticamente, es 2 líneas aproximadamente, 10 letras más alta cuando se toma binocular que cuando se toma monocular. Entonces, con muy poco efecto de una gota que se aplica en forma binocular, con buena agudeza visual de lejos, se logra que las personas lean cómodamente. También deberíamos tener en cuenta la luz que utilizamos, la personalidad del paciente, cuál es la actividad que va a tener, porque no es lo mismo una persona que se dedica a hacer cosas de precisión, como puede ser un odontólogo o una odontóloga, o que estemos hablando de alguien que es un empresario que se dedica a tener reuniones. Es muy difícil, efectivamente, tal cual estás diciendo, Rafael, medir la agudeza visual cercana. ¿Qué tan real es? Claro, lo que pasa es que eso, ustedes saben que en los estudios clínicos uno se pone los endpoints para cumplir con el resultado y saber si lo pusieron. Entonces, por eso es que hay necesidad de estandarizar, porque en este momento es decir, un comparativo, que eso es lo que se llama una prueba concepto, así de sencillo. ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo está después? ¿Mejora o no mejora? Y para que yo considere que es efectivo, tiene que mejorar 3 líneas de visión. Y eso lo cogieron al azar, porque no hay nada que diga que con mejorar 3 líneas de visión es un resultado extraordinariamente positivo. Simplemente es que depende lo escogieron de qué línea partís. Claro. Entonces, porque no es lo mismo mejorar 3 líneas cuando estás viendo un J7, sí, claro, que una persona que exacto. Pero bueno, como verán, es un tema bien interesante, y por eso quería, la gente que me contactó después de la primera tertulia, creo que esto era como lo principal que quería discutir en esta segunda tertulia, porque queda mucha gente, bueno, ¿y cómo lo mido? ¿Y quién dice esto? ¿Quién dice lo otro? Incluso, mientras que se me desconectaba el internet y venía, le di un vistazo otra vez
artículo que había compartido con todos ustedes, el del TVST. Y también es muy interesante cómo definen ellos, porque, por ejemplo, dice, miden el equivalente esférico, la verdadera acomodación y la pseudoacomodación, ¿no? Y la verdadera acomodación nada más la miden con la diferencia de dioptrías. De lejos a cerca, lo que te dije. Sí, entonces estamos, pues realmente es eso, acomodación, por mucho que se publique en una revista de la talla de TVST, del IOBS, de Argo, ¿es realmente eso o no? Porque creo que por ahí empieza, porque como hay una plétora de artículos que están empezando a salir con nuevas gotas, etcétera, los diferentes bióticos, que ya sabemos, el de una marca que es el que está ahí, y me gustaría movernos un poco hacia esto, lo que está disponible ahora en el mercado, porque antes de que entráramos a la grabación, como habrán visto, había uno, el Lens Softening Femtosecond Laser, y fue en el 2014. Pensé que era más reciente, no sé por qué me había quedado la idea mientras que me desconectaba, y esto lo hicieron en Filipinas. Después lo trataron de replicar en otros lugares y por lo visto el ablandamiento del cristalino con láser femtosecond no funcionó muy bien, evidentemente, pero tomando eso en cuenta, hablamos de ablandamiento del cristalino. ¿Alguien de ustedes tiene experiencia con algún producto o con el láser, o alguno de sus colegas, para saber si este famoso ablandamiento del cristalino funciona, sí o no, y por qué? ¿Alguien tiene experiencia? Yo quiero que Rafa hable al respecto, porque cuando empezamos con nuestro artículo y otro artículo que ya se va a publicar en Ophthalmology Review Reports, que va a salir en el Current Ophthalmology Reports, va a salir sobre una revisión de todos los productos que hay en el mercado. Entonces va a salir, lo revisamos con Rafa, pusimos hasta unos que ni siquiera todavía saben que existen, pero ahí están, y las negociaciones del Microline, el spray, todo eso está en ese artículo. Y Rafa me mostró, pero no quisimos entrar en controversia en el artículo. Rafa me mostró un artículo que no sé, Rafa, si eran coreanos, pero igual eran asiáticos, que demuestran que el ácido, ay Dios mío, ayúdame Rafa, el de Alcon, el de Novartis, El ácido lipoico. así le metan el éster para que dicen que atraviesa la córnea, no llega al cristalino, y que eso lo demostraron, creo que en un estudio en animales, y obviamente no íbamos a poner algo así pues en nuestro artículo como para no entrar en controversia, y pues igual tampoco era nuestro fin del artículo poner en duda uno u otro, sino pues simplemente mostrar y revisar los productos que están y que van a estar en el mercado. Pero ¿te acuerdas, Rafa, más o menos de qué fue? ¿Por qué decían que no entraba nada si le pusieran el éster? Sí, Felipe, me acuerdo que el ácido lipoico es un lípido y no tiene buena penetración, por eso se esterificó para que penetrara más, pero no tiene buena penetración. El secreto es que las proteínas del cristalino, esto es muy interesante, sobre todo las proteínas del núcleo del cristalino, que ocupa aproximadamente la mitad del espesor del cristalino, son proteínas que fueron sintetizadas durante la vida intrauterina. Y no son proteínas como las de la piel o la hemoglobina de la sangre que se renuevan cada semana o cada 15 días. Son las mismas, no se renuevan. La parte que está adyacente al núcleo del cristalino tiene la misma edad que tenemos nosotros. Y las proteínas de la corteza más superficial son las últimas que se sintetizaron. Entonces es muy interesante que estas propiedades de las proteínas cristalinas, que son simplemente proteínas de membrana como cualquier membrana celular, pero que acumuladas juntas, las cristalinas, tienen la propiedad de ser transparentes. Son proteínas como la hemoglobina, como cualquier proteína, pero tienen la propiedad de ser transparentes. Y tienen una propiedad, y es que no se oxidan fácilmente. Por eso la naturaleza las eligió
para que queden dentro del cristalino, que no se renueva toda la vida, sin oxidarse. A pesar de eso, con el tiempo se van desnaturalizando y oxidando, y esto se ha medido en el cristalino in vitro. Entonces ya sabemos que las proteínas se van desnaturalizando, agregando y precipitando adentro del cristalino. Por eso, si creemos muchos que viene la presbicia y después viene la catarata. Yo les voy a contar que hace unos años salió una gota de un ácido parecido al lipoico que disolvía la catarata de los perros y los gatos. Y como esa gota se conseguía en el mercado a través de Amazon, yo la compré y pidiendo autorización a un comité de ética la probé durante 6 meses en un paciente que no se quería operar de catarata porque era un miope alto y tenía mucho miedo del desprendimiento de retina. Y probamos en un solo ojo durante 6 meses y no hubo ningún cambio en la catarata ni en la agudeza visual, a pesar de que lo fotografié, y decidimos no publicarlo porque realmente también usar una gota de perros y gatos en humanos es bastante delicado. Tuve que pedir una autorización muy importante y un paciente muy buen paciente amigo. Así que yo tengo cierto escepticismo acerca de que esto pueda funcionar, pero estoy abierto a ver los resultados y estudiarlos con mucha atención. Sí, de hecho, Rafa, en los estudios que yo tuve acceso, porque estuve un tiempo de consultor de la Casa Novartis, las diferencias que daban eran de 0,25 dioptrías. O sea, que los cambios de potencia que inducía 6 meses de tratamiento eran marginales y además los resultados estaban manipulados, ¿sabes? Porque se puede, mediante técnicas estadísticas, hacer que una determinada variable salga del límite de la significación y a partir de montar un negocio. ¿Qué es lo que era? Esto, al fin y al cabo, era eso, y finalmente Novartis declinó seguir con el estudio clínico, lo abandonó y todo el proyecto se vino abajo porque realmente era un montaje completo. Esa proteína, como tú dices, no penetra, tiene unos problemas de solubilidad que la hacen inaccesible al núcleo del cristalino, que muy bien has dicho tú, es donde está el quid de la cuestión. El quid de la cuestión está en el núcleo, que es lo que se endurece, que es lo que es más duro, y lo llamamos los órganos de catarata, y lógicamente llegar ahí, pues algo que tú pinches en el cristalino es imposible. Lo más notable también es que las lens softening techniques, estas que empezó con la casa Lensar, Kruger, dieron exactamente el mismo resultado, 0,25 dioptrías. O sea, parece que todo lo que se fundamenta en reblandecer el cristalino, bien sea con farmacología, con láser o con cualquier otra técnica, da un cuarto de dioptría de conducción, que obviamente es nada para restaurar la presbicia. O sea, que ciertamente que por ahí no van los tiros. Hay que tener en cuenta que cuando algo es eficaz, lo es. No es eficaz en el límite de la significación y en cantidades marginales de magnitud. Simplemente esas magnitudes detectan que hay una variabilidad que, si se maneja estadísticamente de un modo adecuado, pues puedes llevarlo a tu favor o en contra. Pero el futuro no está en el reblandeamiento cristalino, no está en la farmacología del cristalino. Puede estar en los mióticos, sin duda alguna está en los colirios compuestos de gran complejidad farmacológica, pero eficaces, como son las gotas de Bejarano, y a partir de ahí todo lo demás será cirugía. No creo en nada farmacológico, salvo en estas cuestiones que os he mencionado. Gracias, Jorge. Y creo que eso habla mucho de por qué realmente no hay muchos ablandadores del cristalino allá afuera, ¿no? Están todos en estudios, etcétera, y las técnicas láser de ablandamiento tampoco funcionaron muy bien. Entonces eso nos lleva dentro de la farmacopea. Realmente los mióticos solos o en combinaciones, como bien hablábamos y hablamos la vez pasada con Felipe, y en qué consistía su mezcla y cómo pensábamos que se podía medir la acomodación, que parece ser que realmente sí la hay. Pero los mióticos solos, y específicamente hay uno que le cambiaron el nombre, le aumentaron el precio, pero sigue habiendo problemas de... al menos ese artículo muy reciente de la semana pasada, que salió en el artículo en el American Journal, precisamente, Retinal Detachments Associated with Topical Pilocarpine Use for Presbyopia. Entonces, y realmente las conclusiones
a las que llegaron ellos no son sorprendentes, que fueron pocos casos, que hay que darle buen consejo a los pacientes que piensen utilizarlo, los signos de alerta. Y aunque lo tocamos, creo que con bastante precisión la vez pasada, pero quisiera oír en manos de ustedes, sobre todo Giovanna, pues creo que tú inicialmente, y bueno, con tu papá fueron los primeros que estuvieron haciendo esto con el método Venosi. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo evalúas? ¿Cómo le explicas a los pacientes? Y realmente si has tenido esas temidas complicaciones y de ser así, ¿qué tan importantes son, no? Sí, a ver, yo no soy, o sea, soy un poco más joven que de la época que se usaba muchísimo la pilocarpina para el glaucoma, pero en toda la investigación que hice durante mucho tiempo buscando a ver cuál era esa asociación, la realidad es que no hay nada publicado que asocie efectivamente los mióticos con los desprendimientos de retina, pero sobre todo cuando las retinas son sanas. Mismo el prospecto original de la pilocarpina hablaba o habla sobre las retinas que tienen lesiones predisponentes. En general suelen ser siempre pacientes miopes. De hecho, en el artículo que enviaste, que yo ya lo había leído, que creo que estoy de acuerdo con el doctor Alió que uno desde las estadísticas puede hacer manipulaciones. Creo que 3 casos de 2 pacientes no creo que pueda ser demasiado representativo. Tampoco sabemos cuántos pacientes hay tratados con estas gotas como para decir siquiera de tantos pacientes tratados, 2 pacientes tuvieron desprendimiento de retina. Creo que el artículo está un poco malintencionado, pero de todas formas, uno de esos pacientes es un miope de -4, -3 y algo, -4. Entonces, jamás trataría con gotas para la presbicia a un paciente miope. Entiendo que digamos, al ser un miótico y esperando un efecto miótico, lo pueden usar en miopes, de hecho lo usan en pacientes fáquicos, pseudofáquicos, cosas que nosotros con el método Venosi jamás haríamos, porque lo que estamos buscando es estimular al músculo ciliar y entonces mejorar la acomodación. Ese es nuestro concepto. La realidad es que nosotros no hemos tenido, llevamos 20 años, tenemos más de 30.000 pacientes tratados. Hemos tenido pacientes con desprendimiento de retina, sí, claro, creo que la incidencia es de 1 en 20.000, pero nunca asociado a las gotas, nunca pacientes que recién comenzaban con el tratamiento. Nosotros hacemos un examen de la retina periférica muy exhaustiva, como lo haríamos para cualquier FACO, y realmente miramos bien que no haya lesiones predisponentes, y a los pacientes que tienen lesiones predisponentes les contraindicamos el tratamiento. Así que en nuestra experiencia sí que hay muchos reportes de que en aquella época del uso de la pilocarpina los oftalmólogos tenían esta sensación de que había más desprendimientos de retina, pero cuando uno va a buscar a las publicaciones y va a buscar digamos, a lo que está científicamente demostrado, yo hasta ahora no he encontrado nada. De todos modos, también hay que mencionar una cosa que es, Giovanna, que la pilocarpina, con esos reportes de los años 50, 70, 80, era al 2 y al 4%, incluso al 8%. Ahora claro, también, absolutamente. Estamos hasta el 8% de esa estabilidad. Ahora mismo está usando cantidades que son del 0,2 al 0,1 o 0,01, es decir, que son cantidades marginales. Yo creo que el riesgo real de desvento de retina es marginal. A mí me gustaría saber de esos informes, que los conozco, cuál era la situación previa de los pacientes, porque igual tenían desgarros ya en el momento de indicación. Yo creo que son anecdóticos y con frecuencia creo que no tienen nada que ver con la terapia, porque en esas concentraciones tiene un efecto miótico muy marginal y muy escaso. Sí, además en el warning que puso la FDA, yo también me lo leí desde antes, son absurdos. Yo realmente, ahora que hemos estado publicando y tratando de sacar, que finalmente aparentemente nos aceptaron el paper de que el nuestro no depende del tamaño de la pupila, yo soy muy mal pensado y pienso que
poner 3 pacientes, de los cuales igual en la FDA era uno que tenía desprendimiento de retina en el otro lado, otro que tenía desgarro en el otro lado. Creo que había un pseudofaco en los de la FDA. Siempre pienso yo que hay unos reviewers y unos autores que van con intereses comerciales adquiridos, unos a favor del producto, otros en contra del producto. Yo, como sigo teniendo una mente un poquito torcida, creo que los que hablan en contra buscan que el laboratorio los busque a ellos y para callarlo les dé una plata o los vuelva consultant. Yo soy mal pensado en eso ahora que he estado en esto y nos rechazan los papers por una absurdez, pues, por decir algo, no tengo ni idea, por decir, ¿qué fue la última, Rafa, en la anterior? Algo como, no tengo ni idea, ustedes midieron la visión de cerca así, no así, ¿por qué no la midieron así? Y cuando uno mira el reporte de la FDA o el reporte de los de Alcon, ellos hacen exactamente el mismo reporte, pero ellos sí se lo aceptaron. Entonces yo ya no les creo mucho y yo también creo que ha habido malintención y dar como diría yo, un estímulo de asustar a la gente y a los oftalmólogos para que no lo formulen por riesgo de desprendimiento de retina. Entonces yo realmente creo que eso no es. Y con respecto que quería decir algo antesito de la teoría, de lo que hablábamos de la acomodación, yo en la tertulia anterior les había explicado un poco la teoría mía, que yo sí creo que el softening del cristalino va a funcionar, pero tal cual como dicen Rafa y Jorge, ni quirúrgica ni farmacológicamente. Yo sigo insistiendo y creo, espero poderlo comprobar cuando yo sea viejito, que yo no tenga catarata, que llegue a los 80 y pucho o a los 90 y mi cristalino siga siendo transparente, confiando en Dios, es que con la acomodación que he tenido durante todo este tiempo, he reestimulado las enzimas cristalinas dentro del cristalino, pero entonces eso ya es un proceso fisiológico que mantendría las células y las capas del cristalino suficientemente transparentes para evitar la catarata. Pero ese es el estímulo interno fisiológico de las enzimas normales dentro del cristalino. Si lo podemos comprobar y con los usuarios crónicos de mis gotas, significa que finalmente no terminamos. O sea, si yo llego a los 85, Dios mediante, sin catarata, pues la única razón de que yo no tenga catarata, podrán decirme, eso es anecdótico, Felipe, y vos sos muy de buenas, pero yo pensaría que tiene que ver algo con mis gotas y con la teoría que no tengo cómo comprobarla, porque uno, ¿cómo puede hacer para medir esas cristalinas? Tendría que, no sé, sacar una biopsia de los cristalinos de los usuarios de mis gotas para saber si esas enzimas están activas o no, y obviamente que no se puede, pues tocaría sacar pero el también, cristalino y hacerle el Felipe, estudio. habría que ver qué tan expuesto al sol estás, porque tal vez si estás muy expuesto al sol terminás teniendo cataratas antes y entonces tampoco vamos a decir que las gotas hicieron que tengas cataratas antes. Claro, por eso te digo, pero... Volvemos a lo mismo, es tan multifactorial todo que es muy difícil. Tendríamos que tener un N muy grande. De hecho, nosotros que tenemos un N enorme... A los 90 sin catarata, algo tiene que haber hecho, porque, pucha, a los 85 la mayoría tienen catarata, alguien, pues. ¿Y la genética? No, pues mi papá ya tuvo catarata, mi mamá ya tuvo catarata, mis tíos ya, todos estas manitos ya entraron ahí. Entonces... Sí, a ver, nosotros tenemos muchos pacientes tratados, tenemos un N muy grande, tratados hace mucho tiempo. Digo, la mayoría de los pacientes que empezaron con este tratamiento, estamos hablando 2006, 2002, 2010, o sea, tenemos pacientes que ya están cruzando y llegando a los 70, tenemos varios pacientes operados de catarata, y es una sensación que uno tiene de que están más tiempo hasta que se operan, pero me parece que es difícil de demostrarlo, Felipe. Me encantaría poder hacer mi viejita al lado tuyo y ver si lo podemos demostrar, pero realmente creo que hay tantos factores que van a ingerir en si tenemos la catarata antes o no, que el N debería ser enorme para poder demostrarlo. Claro. No, por eso pero es creo una que lo teoría. importante de esto es que precisamente y ante la duda, y como vivimos en un mundo cada vez más litigante, que tengamos bien esos consentimientos informados. Esos pacientes que sospechamos que puedan tener, tiene un desgarrito, tiene un agujerito, es miope medio alto, Volviendo al paper, efectivamente, muy bien, ¿no? hay uno, o sea, son 2 pacientes, hay uno de ellos que había hecho una cirugía de faco hacía 3 meses en el ojo que tiene el desprendimiento de retina. Y, sí. y creo que hacía 1 mes había empezado el tratamiento con estas gotas.
¿por qué se lo estamos adjudicando a las gotas y no a su cirugía de FACO hace 3 meses? Que todos sabemos que hay un aumento en la incidencia del desprendimiento de retina. Claro. El otro paciente es el miope -4, que habría que ver si realmente tenía lesiones previas, si no tenía lesiones previas, si tenía un desprendimiento de vitrio, si no lo tenía. Totalmente de acuerdo, y creo que para el público que nos va a escuchar, aunque sabemos que son pocos casos y hay muchos factores, como dicen en inglés, el confounders, que pueden haber muchas cosas, tener cuidado, seleccionar muy bien a los pacientes, porque a veces nos podemos llevar por la moda, decir sí, quieren, y los pacientes vienen y nos presionan, pero falta que un paciente tenga algo y lo lee un abogado, se agarra esos 2 artículos y se avienta, ¿no? Entonces, tenerlo muy bien documentado y seleccionar muy bien a los pacientes y ese consentimiento informado, que acá en México sirve, como alguien dijo, para todo y para nada, ¿no? Es nada más como para sí, le informé al paciente, pero que los abogados, y si te toca un juez que no tiene simpatía por los médicos, te pueden colgar aunque hayan firmado todos los papeles que hayan firmado, ¿no? Pero bueno, se nos está acabando mucho el tiempo y no quisiera dejar de tocar. Sí, perdón. Perdón, justamente quería... Perdón, Rafa, discúlpame, no vi que estabas queriendo hablar, discúlpame. Te digo, justamente respecto a la selección del paciente, como ustedes dicen, es muy importante, no a los miopes, no a los que tienen problemas de retina, pero también hay un tema que es muy frecuente en la consulta habitual por mala visión de cerca, o sea, presbicia, que es el tema de la insuficiencia de convergencia. Los reportes acerca de la insuficiencia de convergencia en la población joven y presbita hablan de que 1 de cada 7, 1 de cada 10 pacientes tiene insuficiencia de convergencia, y es muy común que los pacientes con este problema, que es muy fácil de medir, no hace falta más que una virome para medir el punto próximo de convergencia, no hace falta mucha tecnología. Estos pacientes andan muy bien con ejercicios ortópticos y es un motivo muy frecuente de disconformidad con la prescripción que otros oculistas le han traído en mi consulta habitual. Es muy común que los pacientes vengan y me digan, me dieron los lentes, me aumentaron un poquito, pero yo sigo insistiendo en que no veo bien, y cuando uno mide la visión binocular, básicamente la foria y la convergencia, descubre que este porcentaje de pacientes tiene este problema. Así que me parece muy importante, creo que Giovanna y Felipe lo están haciendo en sus protocolos de medir la visión binocular. Sí, nosotros tenemos un artículo publicado hace ya algunos años, donde hicimos en una población tratada, medimos la estereopsis, lo comparamos con un grupo control de pacientes presbitas tratados con anteojos, y la verdad que tuvimos muy buenos resultados. Nosotros eso ya lo hicimos hace rato, es parte habitual de cualquier paciente que vamos a tratar, pero ya no lo estamos midiendo porque eso ya lo pudimos demostrar, así que la verdad que es fundamental. Y hablabas hace un rato también, Rafael, sobre el tema de que cualquier cambio, o sea, en la medición de la agudeza visual cercana, poniendo cualquier gota de forma binocular, ya eso mejora algunas líneas. De hecho, los grupos placebo de las gotas que estamos hablando de esta publicación tienen una mejoría de 3 líneas en un 10% de los pacientes, ¿no? Me parece un poco mucho para un placebo. En comparación a que de la población tratada mejoran 3 líneas un 30%. O sea, de un 30% con respecto a un 10% con placebo, es verdad que la diferencia es significativa entre ellos, pero que con un placebo tengan un 10% también me parece muy llamativo. Sí, y creo que es muy bueno esto que mencionaste, Rafa, porque en general, y creo que sobre todo en la práctica privada, mucha gente no manda a decir, le hago su prueba de lentes de cerca, de J1, adiós, pero creo que no es práctica común para la mayor parte de los colegas hacer pruebas de convergencia, visión binocular, etcétera. Y quizás por ahí podría ser un ejercicio de una de las lecciones aprendidas en esta tertulia, de que se haga un examen un poco más completo y que quizás le ayudemos mucho más a nuestros pacientes ahí que simplemente un par de lentes y ya váyase, ¿no? Acordarnos que no es un par de ojos cruzando el consultorio, sino es una persona que realmente que
que está ahí. Muy buena aportación, muchas gracias, Rafa. Y obviamente pues tenemos ya las opciones quirúrgicas y se nos está acabando mucho el tiempo a pesar de las interrupciones. Y bueno, hay el láser, hay lentes multifocales, todo lo que queramos. Pero me gustaría que cada uno de ustedes, si ustedes fueran el paciente y decidieran operarse para corregir la presbicia, ustedes o su esposa o su mamá o lo que sea, ¿cuál método quirúrgico utilizarían? Sé que Felipe diría, no, pues yo me voy con mis gotas y hasta que No, no pero se... la edad, acuérdate que ¿O Juan hablamos de la qué? edad, no. Digamos, vámonos a pacientes que sean quirúrgicos, porque Exactamente. pensar, ¿Cuál sería pensar en un paciente de 45 años, que hay quien lo haga, pero en mi modo de tratar a los pacientes, pensar en alguien de 45 hemétrope, ponerle un trifocal, por decirlo así, yo no lo haría. Obviamente ahí me iría con las gotas, pero vámonos ya a pacientes de 65, 70 años, con una esclerosis cristaliniana, y pongámosle un poquito más de sal a la vaina, que no sea tan hemétropes, que ya por los cambios cristalinianos que nos ha enseñado Rafa, ya se volvieron hipermétropes, porque eso sí los he tenido. Pacientes que les hice la prueba de la gota, ponerle a los 45 años, estaban 0,25 de hipermetropía, usaron la gota por un tiempo, dejaron de usarla, me vienen 5 años después y me dicen, ya no veo tan bien, y uno les toma la refracción y están en +1. Cristalino transparente, ahí les propongo láser. ¿Ves? Ahí les propongo láser porque ese +1 se lo da. Pero si ya estamos hablando de mayores, sin lugar a dudas, he tenido muy buenos resultados tanto con el Panoptis y como el Synergy, pero creo que me da un poquito mejor calidad visual, aunque yo siempre tomo aberración esférica, ¿no? Entonces, si tienen aberración esférica media, les pongo un Panoptix, y si tienen una aberración esférica alta, positiva, les coloco un Synergy. Y el nuevo Synergy OptiBlue está de lujo, los pacientes realmente tienen una muy buena calidad visual. Yo sí pienso que me voy con ellos, sin lugar a dudas, si es quirúrgico. Perfecto. Jorge. Pues mira, yo ahora mismo estoy cambiando medicación. Hasta hace poco yo usaba más las trifocales, concretamente la de Zeiss, que es la que he dado en todos los estudios que podéis leer, las mejores índices de calidad visual, de visión cercana y sobre todo de calidad de imagen retiniana en visión lejana. Es estudiado por un método de la patología piramidal. Lo podéis leer en Night Vision y es la campeona. Pero desde la aparición de la SEDOF tipo Vivity, es decir, las EDOF que tienen un artefacto óptico central, que es como yo las llamo, porque hay EDOF que no tiene ese artefacto óptico, yo creo que realmente he cambiado de opinión, porque mientras que las trifocales dan una visión muy buena, no hay manera de evitar que tengan halos y una disminución de contraste que, aunque sea poco perceptible, existe. Eso no existe en estas lentes. Por lo tanto, yo ahora estoy poniendo mucho más la Vivity que las trifocales, pero estoy bastante convencido de que el futuro va a estar mucho más por las lentes EDOF puras, las que no tienen ese centroide, ese artefacto central que es extremadamente demandante de un centraje en eje visual. De hecho, cuando no está en eje visual, no te funciona el paciente sobre el límite cerca, y de eso tengo yo varios casos y uno lo publicamos además. Y estoy usando como lente más paradigmática las lentes que tiene Rainer, que es la EMV, que es una lente que está utilizando la aberración esférica positiva de un modo no lineal, no tiene por tanto ningún artefacto central óptico y por tanto no es sensible al centramiento. De verdad que son las lentes que estoy usando ahora más y yo creo que por ahí van los tiros. Yo ya estoy abandonando la multifocalidad difractiva y la refractiva y estoy mucho más en el mundo de DOF con o sin artefacto central, creyendo que en el futuro esta es la manera de estar. Una pseudofocalidad que va a dar una visión buena de lejos, una visión buena de cerca. Para actividades extraordinariamente pequeñas puede requerir gafas, pero esas actividades no se hacen en la práctica, pero que no dan ni halos, ni disfotopsias, ni verdaderos visión de contraste. Esa es mi situación actual. Mi índice de buena visión cercana, Jorge? Son ahora de más del 70%, o sea que es muy alto. ¿Qué decías, Felipe? ¿Te dan buena visión cercana esa EDOF? ¿Y la Vivity, la miopizas un poquito, le calculas un poquito miope o no los dejas neutro con ese tipo de lentes? La Vivity la dejo de miope porque en los casos que he miopizado no me ha dado mejor visión cercana y sí me ha sacrificado visión lejana. Lejana. O sea, la Vivity es una lente para ponerle hemétrope y tienes que tener una buena biometría, pero luego tienes que tener un centraje exquisito. Hay que usar anillo de tensión capsular, pero aún así sabes que hay pacientes cuyo eje visual
no pasa por el centro óptico de la pupila. Exacto, entonces esos casos no ven bien. Y yo he tenido ya 3 casos, uno que tuve que recentrarlo y se publicó, porque realmente eso demuestra que la lente, pese a lo que diga Alcon, es demandante de un centraje en eje visual, y los otros simplemente tuve que intercambiarlos porque no me funcionaron. O sea que esa es la pura verdad. Es un gran avance, pero no es la lente para todo el mundo. No es una lente universal. Puedes tener un 2% de fracasos, al menos en mi mano. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Giovanna. Y yo elijo muy bien el paciente, creo que no se puede poner tampoco, no creo que no hay una lente que sea para todo el mundo. En general me gustan mucho más las EDOF, las CMB, las coloco bastante, las Isopure también. Algunos, o sea, elijo muy bien al paciente. Creo que el tema de los halos es un tema que cuando molestan es muy molesto para todos. Entonces creo que hay que elegir muy bien el paciente, no solamente las características de si son métropes, si son más hipermétropes y qué esclerosis tienen, cuánta catarata me refiero, sino también la personalidad es fundamental, cuál es la expectativa del paciente, qué es lo que prefiere. Creo que es una decisión que se toma en conjunto con el paciente y no lo puede tomar el médico solo. En general, esa es un poco mi postura en mi consulta. Perfecto, muchas gracias. Rafa. Bueno, gracias, Van. Justamente creo que tal vez lo más interesante de nuestro mundo actual es que es muy variado y yo puedo contar mi experiencia. Yo ya tengo 70 años, operé durante 40 años, de 1980 al 2020, cuando empezó la pandemia, ya me retiré y tuve una clientela que no era exigente para dejar de usar anteojos. Así que practiqué simplemente la cirugía de catarata cuando la visión bajaba de 6 décimos para manejar, y no tuve necesidad de colocar casi ningún lente, que si tuviera que elegir hoy elegiría los de foco extendido, pero lo que yo siempre hice fue dejar un ojo menos 0,50 y el otro menos 0,75, lo que hacía que mis pacientes lograran una independencia de los lentes en muchos casos. Le diría que en el 50% de los casos, con esa leve monovisión, lograba una buena independencia, que creo que sigue siendo una opción para los lugares donde hay menor poder adquisitivo para comprar estas lentes, que por supuesto encarecen la cirugía. Nada más, esto es lo único que quería comentar. Muy buena observación, porque es cierto, sobre todo los que ejercemos, como es mi caso, en instituciones de asistencia privada, donde el 80% no gana ni siquiera el sueldo mínimo, y a veces puede haber esas opciones que uno no considera cuando otra vez no tenemos acceso a toda la tecnología por más que quisiéramos, y esto es la vida real, ¿no? Me encantan ahora todos los artículos que salen real life experience, ¿no? Entonces, ¿cuál es el real life experience? Porque para cada uno de nosotros ese real life experience puede ser muy diferente, y es una lástima que no hayamos podido reconectar a Guillermo Campo, porque es el único que está haciendo otro tipo de cirugía con los láseres esclerales para el ablandamiento y que pueda volver a ganar elasticidad, esas fibras celulares, etcétera. Entonces, que es otra opción. Por ahí creo que todavía no está muy extendido, obviamente, la práctica, pero bueno, es otra opción que en un momento dado se puede considerar para el futuro, como cuáles van a ser los efectos a largo plazo, y los resultados está por verse. Pero bueno, pues yo quisiera agradecerles a todos, realmente fue nuevamente muy interesante. Tocamos con un breve resumen de algunas de las cosas que discutimos la vez pasada, salieron nuevas cosas, y sobre todo lo que más me interesaba en este momento, que era precisamente cómo medirlo, y ya nos damos cuenta que no es tan fácil, no es nada más la diferencia del equivalente esférico y ya está, eso es acomodación, definitivamente no. Entonces, como siempre, pues una última palabra, y otra vez le vamos a dar la palabra a Giovanna en 1 o 2 minutos, el mensaje final, y adelante, Giovanna, por favor. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Van, a todos por este momento, por ese espacio, por esta discusión. Yo sigo muy contenta con poder estar teniendo estas discusiones.
habiendo estado tantos años un poco solos, hablando de la posibilidad de tratar la presbicia farmacológicamente y tener la posibilidad de compartir y aprender tanto de todos ustedes, para mí es un montón. Creo que la tecnología está avanzando mucho, que la medicina está avanzando un montón. Como siempre, me imagino cada uno en sus épocas habrá vivido momentos de mucho éxito, de excitación, y creo que es un momento excitante, creo que esto es una oportunidad. Creo que es momento de seguir estudiando la acomodación muchísimo y tratar de medirla. Es un enorme desafío que la verdad es que espero que lo podamos hacer pronto, porque nos vamos a sacar un montón de dudas y un montón de incógnitos que venimos arrastrando. Así que espero que esto haya sido útil para todo el mundo. Yo la verdad que la pasé muy bien y aprendí un montón. Gracias, Giovanna. Rafa. Gracias, Gran. Gracias, Van, por estas tertulias. Realmente muy agradable y uno siempre aprovecha para transmitir y para aprender. Así que, como dice Giovanna, lo más importante es seguir estudiando, seguir investigando, hacernos preguntas y, por supuesto, siempre lo mejor para el paciente, que es el que necesita ayuda. Nada más. Y nos tienen que compartir, Felipe y tú, el artículo que va a salir en cuanto ya esté aceptado. ¿Es Open Access a donde lo mandaron, Rafa y Felipe? Sí. Sí, es en Ophthalmology and Therapy. Exactamente. Okay. Ajá. Perfecto, pues en cuanto salga nos lo mandan para que lo compartamos. Claro, claro que sí, estamos completando las observaciones que siempre mandan, pero como te digo, 5 reviewers. 2 no mandaron feedback, 2 hablaron maravillas y 1 trató de quebrar hasta el alma. O sea, lo que te digo, o sea, decir, pero te lo voy a poner de este tamaño y vos decime si en algún artículo te han dicho esto. Ustedes no han comprobado efectivamente la concentración de los productos que ustedes dicen. ¿Ah? Póngale esa vaina. Dígame, ¿quién dice eso? O sea, y tengo cómo comprobarlo, ¿no? Y vamos a contestarles diciendo, pues obviamente son con los cálculos hechos del creador y con los cálculos hechos por el batch order, del laboratorio que lo fabrica. O sea, sí, en eso hay está. el control de calidad del laboratorio, ¿no? Pero decime en qué artículo vos has visto que, por ejemplo, el del Beauty, que te digan que tiene 1.25 y está comprobado por colorimetría y bladrería del laboratorio que vos decís la fabrica Allergan, y se supone que si ellos dicen que es 1.25, pues es 1.25. Pero claro, ¿quién te dice en un artículo, usted no ha comprobado las concentraciones efectivas del producto que usted dice que tiene? Es una locura. Por eso yo te digo que ya hay una cantidad de valores e intereses entre los oftalmólogos que sean consultan de los otros laboratorios, que no les conviene que un artículo que demuestre que un producto puede ser un poco más benéfico que el producto al cual ellos les pagan, pues salga a la luz pública, porque podría generar que la gente tratara de buscar el otro producto en vez del que le pagan a él. Entonces, por eso te digo que yo ya muy mal pensadito soy. Perfecto, parece muy bien, Felipe. Jorge, pues la última palabra. Bueno, pues lo primero que estoy encantado de compartir estas sesiones aquí muy tardías ya en España, porque es acostarse uno a dormir pero con un estímulo, y es el que estamos avanzando. Yo creo que, según lo has planteado en esta tertulia, Van, pues lo primero está en saber lo que estamos haciendo, y eso sin medir no se puede saber, es clave. De hecho, la mayoría de los errores del pasado tenemos que aprender que fueron por malas medidas tendenciosas además. La Cristalens, que jamás fue una lente que acomodó, acordaos que se publicaba que tenía 2 dioptrías o 3 de acomodación, y hoy sabemos que eso era todo un invento, sin mencionar otras lentes que han pasado, como son la Synchrony, etc. Bueno, pasando de esto, yo creo que está ya esbozado por dónde vamos. Vamos hacia un tratamiento de la presbicia que puede ser farmacológico durante unos años. Después hay un periodo intermedio donde habrá que decidir cuál es el riesgo-beneficio por el cual distintas técnicas van a estar indicadas, pero antes será el tema de la próxima tertulia, cuándo indicar en esos pacientes que tienen 1+2. Es decir, no tiene una pérdida total, pero tampoco son tan mayores, pero sabemos que toda la cirugía intraocular tiene un factor de riesgo, pues por los edemas oculares
etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, finalmente, la epilepsia avanzada, que para mí, ya pasados los 55, creo que es un área dominada por las lentes. El tema de las lentes es las lentes actuales, trifocales, son las dominantes, la lente EDOF con sus 5 variantes, que 5 son la clasificación que he publicado yo, y luego las lentes acomodativas, que aún no hemos hablado de ellas, pero que ya existen y acomodan de verdad. Así que yo creo que ese tema tenemos para 4 o 5 tertulias seguro, si las explotamos bien, y os felicito y agradezco mucho que contéis conmigo en esta interesantísima tertulia, a la cual estoy encantado de participar porque aprendo y os veo además a los compañeros del otro lado del Atlántico. De verdad que muchas gracias. Muchas gracias a todos. La verdad, sí es un tema apasionante y, como dices bien, Jorge, da para más, porque si empezamos a ver cada uno de los diferentes grupos de pacientes, podemos analizarlos, pero creo que para el público que nos va a escuchar salen con muchas ideas nuevas y con criterios más objetivos, que creo que eso es lo que es más importante para que nuestros colegas puedan seleccionar mejor qué tipo de terapia para sus pacientes, ¿no? Yo, antes de darle la palabra a Laura, quería agradecerles a todos porque han sido interesantísimos. Seguramente va a llegar a los hits. Juan Pablo ya nos decía cuántos habían llegado, que eran ya muchísimos. Y quiero aprovechar para felicitarlos a todos por estas felices fiestas. Feliz Navidad si la celebran, si no la celebran, aprovechen para alzar un buen vino y una champaña por todos los demás, que en nuestra querida Latinoamérica hay muchas cosas por las cuales tenemos que brindar, porque los países tenemos desafortunadamente muchos problemas, aparte de los oftalmológicos, pero eso, bromeando, pero eso, y que entre el COVID y la inflación aquí en México, varios de los laboratorios, no voy a decir el nombre, ya nos adelantaron que van a subir los precios entre 30 y 52% por el dólar, que está ya, lo están manteniendo por acá artificialmente, la inflación, etcétera. Eso va a limitar mucho a nuestros pacientes, que tenemos que hacernos más creativos, un poco lo que decías tú, Rafa, para poder llevar a esos pacientes, que es a los que nos debemos, ¿no? Entonces, felices fiestas, feliz Navidad. Y Laura, como siempre, la otra bella del grupo, te damos la última palabra. No, nada, agradecerles a todos. Qué mejor manera de celebrar el Día del Oftalmólogo hoy. ¿Verdad? Es verdad, Cierto. feliz día. Feliz día, coleguitas. Muy bien, ¿verdad? A ustedes que siempre traen luz. Así que, y el doctor Visteri se disculpa, se le colapsó la agenda con el partido de Argentina hoy. No entiendo bien qué le pasó, pero parece que yo tampoco entiendo qué colapsa la agenda. El partido de Argentina significa que la cancelé y me fui a verla. Le cancelaron todos los pacientes, no Claro. sé qué pasó. Y el doctor Ocampo, pues sí, se quedó un poco triste de quedarse por fuera, pero sé que vamos a continuar todos estos temas con las preguntas. También vamos a hacer actividades interactivas en Atenea, así que sé que es tarde, sé que están todos cansados. Concluimos aquí y un fuerte abrazo para todos. Una feliz Navidad. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente resto de la semana.